de cemento es uno de los modelos de industrialización que hubo en Valencia. Yo no creo que debió haber habido una contaminación importante desde el punto de vista de calidad del aire. No muestran agrietamiento o fallas estructurales graves. Y no hay ninguna manifestación aparente de que las chimeneas estén sufriendo un proceso de deterioro que las lleve al colapso. Nos sentimos seguros de esta estructura. Simbolizan el desarrollo industrial de Valencia, Estado Carabobo, en Venezuela. Son dos torres de acero y cemento que se observan inconfundibles en el azul, limpio y sereno cielo valenciano, alcanzando cerca de 70 metros de altura y menos de 60 metros de distancia entre ellas. A continuación, Cementos Carabobo, marca concreta en la historia de Venezuela. Las chimeneas pertenecientes a la compañía anónima Fábrica de Cementos Carabobo y que posteriormente se llamó Consolidada de Cementos, se ubican sobre una de las avenidas más congestionadas de lo que hoy se conoce como la urbanización latrigaleña. Las chimeneas las hacen, mire, yo creo que en el 50 y tanto, 54, 55. La fábrica de cemento pues era una cuestión aledaña a Valencia, quedaba pues en una cuestión extramuros, pudiéramos decir. Y con el tiempo se fue, en la ciudad fue llegándose hasta allá, creciendo. En esa época pues no existía la autopista y uno entraba por la calle Querdel, pasaba un puente que había hecho la misma fábrica de cemento y pasaba por una carretera muy bonita y llegaba directo a la fábrica de cemento. Desde 1940, la compañía anónima Cementos Carabobo arrancó con su planta dotada de un horno rotatorio y una capacidad instalada de 100 toneladas diarias, aumentando su rendimiento a 600, satisfaciendo así plenamente la demanda local. Este esfuerzo dio un significante dinamismo, ocupando una posición importante en la fabricación de materiales de construcción en Venezuela, junto a las otras dos plantas que existían en nuestro país. Las explotaciones de piedra caliza, materia prima para producir el cemento, se hicieron en la región de Valencia. En esa época, el pico, la pólvora y el azadón eran las únicas herramientas. La Loma del Este era una cuestión donde se sacaba cal, esa era la Dolorita, la Rosarito, creo que se llamaba eso en una época. Bueno, ahí habían caleras. Se encontraban las minas. La piedra en los cerros. Los cerros eran puro cemento. Los cerros estaban aquí, en Bárbula también habían piedras, no sé si era de la misma calidad de aquí, pero habían pedreras pues en Bárbula, cerca de donde está Faces, creo yo. Creo que esas eran las pedreras donde está Faces. Ahí se ve todavía que hay en esos cerros que hicieron dinamitación, pues, que hicieron estallar eso y que hubo utilidad de pedrería, de minería. Usted ve las piedras cortadas, los cerros cortados. El acceso a la fábrica de cementos se realizaba a través de una carretera situada al lado del Palacio de los Iturriza.
La productora de cementos se encontraba ubicada en donde hoy comienza la autopista del distribuidor San Blas, el cual se conocía como Fábrica de Cemento. Allí estaban sus instalaciones y casa de habitación para el personal de portería y vigilancia. El movimiento de despacho de camiones mantenía una actividad intensa en la que se mezclaban empleados, obreros, maquinaria de producción y transporte. En sus alrededores se tejió toda una estructura social y económica que dependía de ella. También tenía su propia vía férrea que salía desde la estación alemana y llegaba a la estación inglesa, lugar en el cual se encuentra hoy el rectorado de la Universidad de Carabobo. La fábrica de cemento tenía una sirena muy fuerte, pues, que le avisaba los turnos de trabajo a los obreros. Uno era a las 7 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 6 de la tarde cuando se acababa, pues, el turno de los obreros. Y cuando se iba a dinamitar, sonaba 3 veces la alarma. El señor que la hacía sonar era el señor Duarte, creo que se llamaba, bueno, no recuerdo el nombre, pero era el apellido Duarte. Y el señor Duarte trabajó muchos años, fue también sindicalista, era de los grandes sindicalistas. En los terrenos donde se construyó la fábrica de cementos Carabobo, hoy urbanización La Trigaleña, existió una hacienda de producción agrícola y pecuaria, cuyo nombre original es La Esperanza, pero fue conocida como La Esmeralda, fundada por don Juancho Bello, quien con la colaboración del general Juan Vicente Gómez pudo adquirir estas tierras. «Aquí tenés», le dijo poniendo en su mano una moneda de oro. «Coge juicio, Juanchito». Y así fue manteniéndola hasta 1946. Efectivamente, la industria fue instalada, pero con el pasar del tiempo, la nieve gris que emanaba de sus chimeneas se volcó sobre los alrededores, surgiendo un pionero movimiento ecológico que exigía, a través de carteles, el cierre de la fábrica de cemento por su perjudicial polvillo y mal olor. Yo no creo que debió haber habido una contaminación importante desde el punto de vista de calidad del aire. Porque bueno, afortunadamente nuestras ciudades, y me refiero a esto a casi todas las ciudades de Venezuela, no sufren este fenómeno que tiene como muchos picos laterales y almacenan una contaminación importante, por ejemplo, como lo que ocurre en Ciudad de México. La historia del cemento es muy antigua, se remonta a los romanos, y según registros históricos, fueron ellos los primeros en utilizar alguna especie de concreto, no imaginando sus aportes a las grandes naciones. Chicken tang tang tango, chicken tango. She's a throw, big stepper, she's a chili pepper, señorita, maracas son caracas, de caballeros Peters. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, un grupo de empresarios vio la necesidad de desarrollar el sector industrial con capital nacional. Años más tarde, a finales de la década de los 30, el señor Carlos Stelling promueve la formación de una empresa para explorar los yacimientos calcáreos cercanos a Valencia y a la vez consumir un excedente de producción de la planta local generadora de energía eléctrica que también dirigía. La empresa se denominó Compañía Anónima Cementos Carabobo, que luego fue adquirida por Roberto Botón y gerenciada por el doctor Carlos Luis Ferrero. El señor Carlos Stelling, que era ingeniero y era un hombre pues, muy conocedor pues, de la geología y era un gran empresario, el viejo Stelling, dueño de la electricidad de Valencia. Él le gustaba la cacería y entre la cacería que le gustaba iba recogiendo piedras y la mandaba a Copenhague y allá le hacían los análisis. Y entonces con esos análisis
que tenía, hizo la fábrica de cemento. Esa fábrica de cemento es uno de los modelos de industrialización que hubo en Valencia. Valencia pues, fue la ciudad industrial de Venezuela en una época, y entre esas compañías estuvo la fábrica de cemento, que tuvo desde la década del 40 hasta la década del 70 prácticamente, siendo un propulsor de la ciudad, de la construcción de la ciudad, de materias primas para la construcción. Aquí no faltó nunca el cemento. Tenía como yo le dije, un ramal del ferrocarril que iba a la fábrica de cemento y llenaban y se llevaban el ferrocarril. Yo no sé si lo exportaban, en realidad hasta ahí no recuerdo bien. Pero sí les puedo decir que la fábrica de cemento fue un gran pilar para el progreso no solamente de Valencia, sino de Venezuela. Con el transcurrir del tiempo, el crecimiento urbano llegó hasta la fábrica de cemento, haciendo que se trasladara a otro lugar del país. Sus hornos fueron apagados el 27 de mayo de 1972, a las 10 de la mañana. El crecimiento de la ciudad, hicieron una en San Sebastián de los Reyes, en Aragua, y otra que la hicieron creo que hacia la costa, en Falcón. Hubo 2 fábricas de cemento. Esas compañías, en realidad no sé, esos terrenos quizás los vendieron los dueños de la compañía de cemento, que quizás eran los Bulton, Botón y esas compañías, pues esos fueron los dueños de eso. Ya le dije yo que el señor Roberto Botón fue el de los dueños de eso. Cuando cerraron la compañía, el señor Botón le dijo que él quería revisar, por ver por última vez antes de vender esos terrenos, con mi papá. Y fue con mi papá, ya estaba enfermo, una enfermedad pues muy seria. Y fue con mi papá a ver esos terrenos. Y mi papá dice que el viejo Botón le empezó a decir: ¿te acuerdas, Ramón, aquí estaba tal cosa, que esto lo trajimos, tal que se le salían las lágrimas? Mi papá también me hizo que se me salieran las lágrimas, porque yo soy muy llorón. Y el señor Botón pues era un hombre pues de una gran sensibilidad. Hoy la naturaleza penetra la zona en donde funcionó la fábrica de cementos, tornándose difícil hacer notar los pequeños detalles. Solo se pueden observar 2 chimeneas y 4 silos. El resto del paisaje, en una sola vista, es una postal elocuente. En ciertas ocasiones, los silos han albergado personas sin abrigo, que esperan por promesas de un avance, sin pensar que una poética política derrumba sus sueños económicos, civilizatorios, no quedándoles de otra que armar sus propios afectos. Para el especialista de patologías estructurales, profesor Francisco Soto, director de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Carabobo, las chimeneas pertenecientes a la fábrica de cemento no representan actualmente ningún peligro. La respuesta de una estructura ante un sismo tiene que ver con muchos factores. El suelo donde está apoyada, el tipo de apoyo, el tipo de fundación y el tipo de estructura en sí. Las chimeneas que están ubicadas en esa urbanización latrigaleña, las llamadas las chimeneas de Valencia, son unas estructuras extremadamente rígidas. Son muy altas, es cierto, construidas hace muchos años, y su disposición estructural en forma de tubo, dentro de tubo, de muro, forma de chimenea, las convierte en una estructura extremadamente sólida, rígida, además de que no están sometidas a la acción de cargas externas. La degradación en el tiempo por falta de mantenimiento puede haber afectado ciertas zonas de las chimeneas, es cierto. Las he visitado recientemente y muestran aspectos, manifestaciones de ciertas patologías estructurales, pero no muestran agrietamiento o fallas estructurales graves. ¿Cómo cuáles patologías?
En algunos lugares se muestra acero de recubrimiento o pérdida del recubrimiento, probablemente por agentes ambientales, por el tiempo y por supuesto pues, por la agresión a la que fueron sometidas en su vida útil y ahora pues sin el mantenimiento adecuado. Y no hay ninguna manifestación aparente de que las chimeneas estén sufriendo un proceso de deterioro que las lleve al colapso de alguna manera, ni súbito, porque el tipo de estructuras como esa no colapsan súbitamente, y no existe la posibilidad a corto plazo de que los factores ambientales alrededor aceleren una degradación. Desde el año 1997, el Grupo de Rescate Valencia realiza prácticas de diversa índole en los silos y otras estructuras de la fábrica de cementos, convirtiéndola en un centro de capacitación y entrenamiento para los voluntarios de Carabobo. Nos sentimos seguros de esta estructura. De hecho, donde estamos en este momento, porque la chimenea que anteriormente la utilizábamos para asalto, ya por recomendación de los ingenieros civiles, nos sugirieron no utilizar las chimeneas a nivel de altura porque obviamente el tiempo ha hecho posible que no sea seguro allá arriba los anclajes. Pero estas estructuras, estos silos, inclusive las galerías que estaban antes, las utilizamos para rescate en espacios confinados y ha sido excelentemente bien esta estructura. El tema es que en las dos chimeneas, bueno, nos hemos encontrado con diferentes faunas agrestes, avispas, abejas, pegones, diferentes tipos de situaciones en varios momentos, además de que la escalera de ascenso sí presenta daño, deterioro con el tiempo, presenta un alto nivel de corrosión y desde ese punto de vista sí es altamente riesgoso confiar la vida de todo un equipo humano y además de toda la movilización que se hace para hacer fijaciones en estructuras metálicas expuestas a intemperie por largo tiempo sin el mantenimiento progresivo, pues. Y desde ese punto de vista es que a partir de allí pues nosotros decidimos no hacer ese tipo de operación debido a eso. Al observar la estructura abandonada de la fábrica de cementos Carabobo, se advierten dos características: la dimensión monumental de las chimeneas y su ambiente natural, el cual ha cambiado en los últimos años debido al desarrollo habitacional. Sí, más verde y menos marrón, ¿no? Mucha más vegetación. Yo tengo 29 años y 4 meses en el Grupo de Rescate Valencia y cuando nosotros empezamos a hacer curso acá, pues el acceso era un poco más difícil, veníamos a pie desde la avenida Bolívar en ese momento y atravesábamos zonas agrestes prácticamente, pues no estaban muchos de los edificios que están atrás de nosotros en este momento, ni siquiera en planes de construcción, hace 25, 28 años no habían ese plan de desarrollo y era un poco más difícil llegar acá, pero por supuesto que desde entonces lo utilizamos con mucha energía, tal cual como ahora, solo que ahora hay más personas que lo utilizan porque lo conocen más, sobre todo por el tema de las redes sociales, que me pongo la foto y entonces mañana viene otro grupo, etcétera, y eso le ha dado mucha actividad a sitios como en este caso, que son las conocidas chimeneas en Valencia. Todo rapelista, toda persona del mundo de la seguridad en Carabobo conoce las chimeneas porque alguna vez vino a hacer rapel o a hacer un curso de rescate urbano que en su momento se podía por el tema de los túneles y bueno, ya ahora más concentrado el tema de las cuerdas. No es solamente rapel, repito, sino también ascenso, también trabajo en horizontal, sistemas de anclaje para helicópteros, todo eso nosotros lo practicamos aquí para que cuando lleguemos a una fase real o una práctica con el helicóptero como tal, pues tengamos unas condiciones óptimas en cuanto al desenvolvimiento técnico. Las chimeneas tenían 76 metros de altura cada una y posteriormente que hicieron una construcción, un centro comercial en este mismo espacio. Todo ese relleno pues se depositó en este terreno y más o menos abarcó unos casi 20 metros del nivel anterior, es decir que las chimeneas perdieron casi 20 metros de altura, igualmente que los silos. Casco, guantes, rodilleras, cuerdas y un arnés de cintura forman parte del equipo necesario para practicar este deporte de aventura. Ya en la cima de la estructura seleccionada,
el corazón empieza a latir más fuerte. La adrenalina sube y comienza el descenso. Experiencia inolvidable desde mi primer salto hasta ahora. De verdad que es una emoción cada vez que uno salta y a uno adquiere más conocimientos, más técnica a medida que va saltando. Pues. Cada salto es una experiencia diferente. ¿Y no te ha dado miedo? Todos los saltos dan miedo, cada salto da miedo, pero ya después uno tiene que estar seguro de su equipo, de su equipo de protección personal y bueno, ya después que uno angula y con la experiencia, como ya lo comenté, ya después el salto se hace, bueno, mucho más emocionante, ya uno deja de tener miedo y sube la misma adrenalina. Pues. Nos ha dejado una experiencia muy satisfactoria, de grandes aprendizajes, porque uno aprende a controlar esos miedos que quizás muchas personas no se atreven a hacer un salto de rappel, tener un entrenamiento a nivel de rescate y por supuesto que esto a uno le deja una gran enseñanza de vida debido a la preparación que nosotros adquirimos como personas voluntarias rescatistas que ofrecemos pues en primera instancia la vida de nosotros para rescatar la vida de alguien más. Es una gran experiencia estar acá en esta organización, pertenecer a ella, demasiado maravilloso cada proceso que hemos vivido. En un momento determinado, la Alcaldía de Valencia del Estado Carabobo puso en marcha planes de desarrollo, entre los que se encontraba una propuesta para cambiar el paisaje donde funcionó la fábrica de cementos. El especialista en diseño urbano y derecho urbanístico, arquitecto Kilian Contreras, explica las posibilidades de ese proyecto. Allí la fábrica de cemento, pues, en ese entonces dejó un área remanente muy importante para la ciudad, ya que la fábrica de cemento como tal viene siendo un punto de referencia en la ciudad, ¿no? De hecho, el nombre que se le da a uno de los distribuidores allí, Las Chimeneas. Sin embargo, allí quedaron ciertos elementos de la fábrica que pudiesen utilizarse para un proyecto que se pudiese desarrollar allí como alternativa 1, pudiese ser un museo contemporáneo, para que la misma edificación y los elementos que allí existen, la chimenea, los hilos, se pudiesen integrar y conformar una sola unidad, ¿no? Esa sería una de las posibles alternativas. De todas maneras, la ciudad necesita cultura, necesita museo, sería uno de los aspectos o atractivos para la ciudad a nivel cultural. Otra alternativa que también se pudiese tomar en cuenta sería desarrollarlo a nivel de un área recreacional y deportivo. Además, toda ciudad necesita ampliar sus áreas verdes en la ciudad. Y pues es una manera de tomar en cuenta el espacio público de Valencia, que es muy necesitado, siempre se va a requerir espacios de área verde, de recreación. Y este lugar pues también tiene ciertos atractivos a nivel de áreas deportivas extremas. Se pudiese hacer un parque que tuviese varias alternativas, ¿no? Que se pueda desarrollar varias actividades. En este caso, pues ya es conocido ya que allí se practica rappel. Se pudiese dejar de que allí se practique eso como tal. También de repente áreas para los muchachos que practican skate o patinetas. Y también otros tipos de
prácticas, ¿no? Caminata, también una tendencia mundial es ciclovías. En nuestros archivos de la Oficina de Planeamiento Urbano de la Alcaldía de Valencia, pues encontramos dos planos muy valiosos que sirven pues para la entrevista que estamos haciendo el día de hoy, que van relacionados pues a lo que era anteriormente la fábrica de cemento, de las chimeneas. En este caso, estos planos datan de los años, del año 70, pues en donde podemos visualizar en términos generales todo lo que cubría la fábrica de cemento y podemos ver en qué partes que quedan los hilos que hoy día pues permanecen allí, incluso las chimeneas. Sin lugar a dudas, la compañía anónima Fábrica de Cementos Carabobo o Consolidada de Cementos representó el pasado industrial de Valencia. Allí quedan sus chimeneas, como símbolo blindado ante la porosidad del tiempo, imponiéndose ante la fragilidad de la memoria, pudiendo contribuir a formar parte de un espacio de disímiles reencuentros.